Querido Daniel, un placer. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. ¿Qué te preocupa de entre todas las preocupaciones con mayor énfasis en el corto plazo de la Argentina? Hoy te diría, y Daniel lo decía, ¿no? Diálogo y consenso. Es decir, yo creo que la Argentina necesita una previsibilidad o un camino, una estrategia para seguir y que nos pongamos todos de acuerdo con un diálogo y consenso, entendiendo que la única manera que tiene la Argentina de salir adelante es crecer para incluir. Yo cuando hablo con vos, hablamos en privado, te escucho, te leo, digo, ¿cómo hace este hombre al frente de la empresa para ir y convencer a los japoneses de seguir invirtiendo en la Argentina y producir más autos o más camionetas? ¿Cómo haces? ¿Qué le decís? En realidad tengo la suerte que tengo japoneses del otro lado, que cuando miran a la Argentina, un japonés hay que pensar que viene en una isla de piedra, son 120 millones de habitantes, no tienen ningún recurso natural y todas las catástrofes posibles. Entonces cuando ven la Argentina desde el punto de vista de alimentos, desde el punto de vista de que, por ejemplo, el litio que hablábamos recién, es la revolución tecnológica de todo lo que se viene, es un triángulo mágico y Argentina está en ese triángulo junto con Bolivia y Chile. Y si ve, por ejemplo, en el caso nuestro de lo que es la industria automotriz, solo 22 países en el mundo fabrican autos y Argentina es uno de esos. Entonces, la Argentina tiene posibilidades de ir hacia adelante. Yo creo que tiene mucha, digamos, recursos y posibilidad de hacerlo. Lo único que le falta es tener un camino central y de vuelta, ¿no? Diálogo, consenso y como digo yo, ¿no? Ceder para crecer. Ceder para crecer. A ver. Cuando tuviste que... Hay una historia que no sé si muchos conocen y a mí me gustaría que la contaras, de cómo convenciste a los sindicalistas de tu sector de acordar, para que no te paren en la planta, por ejemplo, de acordar convenios, digamos, que entendieran que eran productivos para todos. Bueno, ahí arrancamos, yo lo que digo es con confianza mutua, ¿no? Todos los que forman parte del sindicato tienen mi número de teléfono celular y el pacto que tuvimos es antes de parar la planta, llamame a ver si lo podemos arreglar. Cuando uno habla de creación de empleo o de educación son cosas en donde nunca vamos a estar en desacuerdo, entonces hay que trabajar en eso. Y entonces lo que hablamos fue, el mundo crece, Latinoamérica tiene mucho potencial desde el punto de vista de lo que es la industria automotriz. Pensemos que el mundo tiene 20 autos en promedio por cada 100 habitantes, Latinoamérica tiene 19. No voy a hablar de los 80 que tiene Estados Unidos, no, claro, o los 60 que puede tener Corea, pero es un potencial muy grande. Ahora bien, todo el mundo quiere venir a cazar en este zoológico. Entonces la única manera de competir es haciendo lo que hacen otros. Entonces fuimos... ¿Pero encontraste racionalidad en gremialistas argentinos? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que el gran secreto que tiene, y pongo ejemplo el último de los derechos incrementales de exportación. Sindicato, gobierno y las terminales nos sentamos en una mesa. Entendimos, porque es ridículo pensar que el gobierno no necesita recaudar impuestos. Obvio. Sería loco pedirle que no lo haga. Pero también en esa mesa estaba el sindicato que necesitaba generar más empleo y nosotros que necesitábamos crecer para poder demostrarle a nuestras casas matrices que la Argentina es viable. El acuerdo del derecho incremental cero a las exportaciones por sobre lo que habíamos exportado el año pasado funcionó tan bien que la Argentina este año va a duplicar las exportaciones. Entonces quiere decir que cuando hay una mesa redonda, hay diálogo, consenso y todos cedemos un poquito para crecer, yo creo que la Argentina es viable. ¿Y cómo te explicás de pronto estas andanadas antiempresarias? No te toca, porque no estás en el rubro automotriz, pero lo del rubro de alimentación se están agarrando la cabeza en este momento en la Argentina. Digamos, cuando hablas con tus pares, hace poco estuviste en el coloquio de IDEA, digamos, ¿qué pasa con esta de pronto cuando la política exacerba ese anticapitalismo? ¿Qué es lo que acabo de decir? Que puede ser una pose electoral, pero es preocupante cuando se profundiza. Que yo ahí creo que tenemos que trabajar en esa Argentina futura.
Es decir, todos tenemos que construirla y en algún momento tenemos que sentarnos y dialogar. No hay otra forma. ¿Crees que eso puede pasar después del 15? Yo creo que sí. ¿Después del 14? Yo creo que sí. La Argentina es viable, yo soy optimista y se puede seguir adelante. El ejemplo de la industria automotriz es esa. Vos tenés claramente hoy todas terminales en un momento donde va a ser una revolución de los autos porque el camino del carbono neutral es inevitable y los autos electrificados, conectados, tecnológicos vienen irreversiblemente y todas las terminales de Argentina tienen proyectos a futuro. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es... ¿En qué les complica a ustedes no tener moneda? Que el peso se devalúe como se devalúa. Tenés que buscar esquemas distintos de trabajo y de negocio. Es decir, en el caso, por ejemplo, Toyota Argentina, nosotros solucionamos ese tema yendo a una escala mayor de producción y exportando el 80% de lo que fabricamos. Entonces, ahí cuando exportás el 80%, la moneda no es el... Es decir, estás más preocupado a lo mejor por el tema logístico o la infraestructura o cuánto demora un auto en el puerto para exportarlo. Hablemos de educación. De pronto, mostrame acá la placa. De pronto, por un título, Daniel Herrero saltó crisis educativa. Ahí está. Toyota Argentina no consigue 200 trabajadores con el secundario completo y advierte que a los postulantes se le hace difícil hasta leer un diario. ¿Qué dijiste? Sé que eso después... Creo que te reuniste con todo el mundo. Pero estuvo bien. Punto uno, vamos a dejar la tranquilidad, ya están trabajando las 200 personas. ¿Sí? Sí, ya están oficialmente. O sea que los encontraste. Los encontramos. Bien. No los encontramos en la zona donde queríamos, pero a raíz de que el tema se haya puesto en la mesa, se dispararon un montón de actividades de capacitación y de terminalidad y también hubo gente, como puede ser el municipio de San Antonio de Areco, que se puso a disposición y buscamos y de hecho hemos traído unos cuantos chicos de San Antonio de Areco a trabajar. ¿Te puedo preguntar cuánto gana aproximadamente un operario? Gana bien. No te puedo preguntar. Gana bien. ¿Gana bien? Gana bien. No, porque digo, hay un... Nunca alcanza, pero... Pero pará, hay algo muy importante. El aspiracional. ¿Quién aspira a poder ser un operario de una industria automotriz? Bueno, es que ahí es donde vos ves, por ejemplo, que el chico que puede aspirar, que es del segmento más bajo, es el que en nuestra zona de influencia tiene la más baja terminalidad de la secundaria. Entonces yo lo que digo, la industria 4.0 no te va a dejar sin empleos. Si vos ves todas las revoluciones industriales o tecnológicas del pasado, siempre generaron más empleo. O sea que vamos a tener más demanda de empleo. Lo que pasa es que vamos a tener que estar capacitados para eso. Hoy en nuestra planta vos tenés operarios que trabajan en la misma celda de trabajo con un robot que se llama Cobot. Los dos están trabajando. Ahora, ese chico tiene que instruirlo al robot para que trabaje con él. Entonces, obviamente, hay que capacitarlo. Uno le puede dar la capacitación en la empresa, pero ¿Y qué pasa con los jóvenes? ¿Y qué pasa con los jóvenes de clase media, media alta, digamos que tienen los pocos, los privilegiados, cuya aspiracional es Ezeiza? Sí, yo le digo que se queden, porque la Argentina es viable y se lo digo a todo el mundo y vamos a apostar juntos por la Argentina. El problema es que ese chico de clase media para arriba no tiene la aspiración de ser operario de una planta. Y por el otro lado, el chico de abajo que tiene la aspiración como movimiento de clase social siendo un operario, a lo mejor es el que tenemos que ayudar para que termine ese secundario. Nosotros hicimos la prueba antes de la pandemia con 100 chicos en condiciones de vulnerabilidad social. Nosotros le pagamos un salario durante un año para que pudieran terminar el secundario que habían abandonado. De esos 100 chicos, 3 abandonaron por un tema de droga que no pudimos solucionar. De los 97 que quedan, 4 están estudiando en la universidad y los otros están empleados en nuestra cadena de valor. Entonces creo que ese es el gran punto. Incluso, y perdón, ¿no? Si vos ves toda esa gente o mismo de una economía popular, el gran desafío que tiene el empresario de ese capitalismo sustentable es cómo los insertamos en la cadena de valor. Te voy a hacer una última pregunta cortita. Dale. ¿Qué le deben los empresarios argentinos a la Argentina? No, yo
creo que hay un cambio grande, ¿no? Es de vuelta ese concepto de capitalismo sustentable. Hoy ya no tenés que ser exitoso económicamente, sino también ambientalmente y socialmente. Entonces creo que tenemos que trabajar un poquito más, como decimos nosotros, ¿no? En la comunidad en donde nosotros interactuamos. Daniel, gracias. Ha habido como dos momentos. El momento de la catarsis plena y este momento de reservorio de cierta esperanza.